Sean todos bendecidos esta mañana, que el Dios de los ejércitos esté liderando tu batalla, que seas tú esta mañana reconociendo a un Dios de poder, que de Él viene todo lo que tú necesitas para ser feliz, que sea tu respaldo hoy y siempre, porque su amor dura por siempre. Le saluda Jenny con una palabra para el Espíritu hoy 21 de enero. El devocional nos sigue hablando del temor o miedo y hoy dice, ¿quiénes han sentido miedo alguna vez? La palabra que nos respalda está en 2 Corintios 4, 8, 9. Que, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pablo nos recuerda que aunque nos parezca que estamos al límite de nuestras fuerzas, nunca estaremos al límite de nuestra esperanza. Nuestro cuerpo perecedero está sujeto al pecado y al sufrimiento, pero Dios nunca nos abandona, porque Cristo ganó la victoria sobre la muerte. Nosotros tenemos la vida eterna. Todos los riesgos, todas las humillaciones y las pruebas que podamos experimentar son oportunidades para que Cristo demuestre su poder y su presencia en y por medio de nosotros. Debemos preguntarnos, ¿podría yo sobrellevar el sufrimiento y la oposición que enfrentó Pablo? El síndrome del éxito es un poderoso enemigo del ministerio. Desde la perspectiva terrenal, Pablo no fue muy exitoso. Al igual que él, debemos encontrar en Dios las fuerzas para llevar a cabo un ministerio eficaz. Cuando la oposición, las calumnias y el desaliento amenacen robarle la victoria, recuerde que nadie puede destruir lo que Dios ha logrado por medio de usted. Así que no podemos estar miedosos a enfrentar la vida que hoy tenemos. Si aprendemos a reconocer la obra de Cristo en la cruz, el poder y la autoridad que nos han sido heredadas para poder sobrellevar la sanidad y la liberación, es la hora de reconocer esta verdad, de declararnos en libertad de todo temor, de toda opresión, porque el amor de Dios está sobre nosotros. El amor nos ha ido perfeccionando y no queda más que aprender a obrar por amor. El verdadero amor de Dios sobre nosotros echa fuera todo temor, porque aprendemos a reconocerlo. Si el temor en nosotros persiste, quiere decir que no hemos aún reconocido el amor de Dios sobre nosotros. Pero ¿cuáles son algunos de esos miedos más comunes que las personas sienten? Describimos 4 escenarios. 1. El miedo a la soledad. Hay situaciones en que el ego trabaja de manera insignificante y causa por hacernos opinar que verdaderamente vivimos solos, que andamos unidos al resto para sentirnos importantes en la vida y poder buscar en todo momento ser reconocidos en cualquiera de los escenarios donde nos desenvolvamos, en la familia, en la pareja, en el grupo de amigos, en el trabajo, en la sociedad. U otra de las opciones es que el espíritu desea que recuerdes que eres una parte de un todo, que estés siempre y en todo momento unido a la energía integradora de Dios, que actúa en una llama interior que tú posees y que es una luz que debes expandir. Es increíble, pero para encontrarnos a tener una relación con Dios, necesitamos reconocer vivir en soledad.
Ese es el espacio donde debemos permanecer un día, y cuando logremos escuchar esa voz audible de Dios, esa guía de presencia del Espíritu Santo, ya el temor a la soledad desaparecerá y estaremos anhelando tener muchos más espacios en soledad para poder intimidar con el Señor. Ese estado de soledad se convierte en nuestro mejor momento. 2. El miedo a perder. El ser humano ha permanecido engañado en cuanto a creer que la vida se nos dio para venir a materializar bienes, objetos, dinero. Sentimos que no nos merecemos las cosas buenas que tiene esta vida y comenzamos a sentir ese temor en la carencia del dinero, en la carencia del alimento, en la carencia de vivir situaciones o de no tener elementos para sentirnos plenos. Nos sentimos poco abundantes y ahí surgen momentos de victimizarnos. Quiere decir que en ese momento el temor nos ocupa. Pero sobrepasar esto necesita que trabajemos en nosotros mismos, reconocer que la presencia del Espíritu Santo se da para transformarnos, porque debemos reestructurar nuestros pensamientos, dejar de meditar que solo unos pocos tienen las cosas para sobresalir en esta vida, dejar de opinar que la vida es una rivalidad con otros para subsistir. Debemos centrarnos en la abundancia que hay en nuestro ser, en lo que Dios nos dio, en opinar lo que somos capaces de hacer, ese don, ese talento que debemos descubrir. Nos han puesto cosas que no son materiales sobre nuestra vida. Debemos aprender a disfrutar el medio que nos rodea. Asimismo, hay abundancia conforme a las riquezas de Cristo Jesús, como lo dice Filipenses 4:19. Dios nos suplirá lo que nos hace falta, lo que Él ve que es necesario. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño del oro y de la plata, de la salud. Dios nos permite trabajar, nos permite superarnos a través de los talentos y de los dones que son asignados por la presencia del Espíritu Santo. Preocupémonos hoy, que no importa que podamos perder, cuando hemos ganado talentos y dones que necesitamos hoy descubrir para ponerlos al servicio de los demás. 3. Miedo a la enfermedad. Hoy reconocemos que traemos enfermedades físicas cuando tenemos enfermedades emocionales y por ende enfermedades espirituales. Dios no es enfermedad. Los temores que se levantan sobre sentir un dolor y de una vez el que opera la mente, que es el enemigo, nos empieza a dar avisos de alarmas, nos trae tragedias de levantar sobre nosotros mismos un resultado de enfermedades. Hoy el devocional le dice que es hora de que suelte las emociones y sane sus heridas. El prevalecer es reconocer por el poder de la sangre derramada en la cruz del Calvario que fuimos ya sanados. Es una verdad para apropiar y para echar fuera todo temor con poder y autoridad al reprender un dolor, al reprender la existencia de un resultado médico. Usted tiene el poder de autosanarse. 4. El miedo a la muerte. Y no a la muerte física, sino a la muerte espiritual. A esta es a la que debemos tenerle miedo, porque es la que se levanta para esclavizarnos. Recordemos que somos espíritu, que fuimos diseñados para morir a la carne, al mundo, a lo terrenal, que si hoy somos llamados ante la presencia del Padre, pues no temeremos, porque hemos vivido cada día como si fuese el último. Y no dejamos deudas pendientes de que arrepentirnos, sino que hemos sanado toda mala vivencia adquirida.
La muerte espiritual nos hace sentir vencidos, sin fuerzas, sin ánimos para luchar. Bajamos las armas ante un síntoma de enfermedad. No temamos, llenémonos del amor del Padre, reconozcamos la posición que Dios nos ha dado al crearnos, al llamarnos sus hijos, al haber pensado cada día de nuestra existencia, pero sobre todo a tener que responder a ese amor por haber sido rescatados de la muerte y traernos a disfrutar un día de la vida eterna. Existen, eh, hemos sentido situaciones donde todos, absolutamente todos, en algún momento de nuestra vida hemos tenido miedo, pero tener miedo a veces puede salvarnos. Cuando el miedo nos incapacita, es necesario que busquemos de la palabra y ese es el momento de apropiar las promesas de Dios que incluyen que Él nos sostiene con su mano justa. Incluso cuando tú caes, Él siempre está ahí para levantarte de nuevo. Y mejor aún, Él promete fortalecerte durante los momentos en que tú sientes miedo. La palabra o los versículos bíblicos que siempre nos acompañan o que al menos no han descubierto algunos, son mandatos imperativos de Dios. Así como en Deuteronomio 31:6, que dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Ese es un versículo bíblico que no es una sugerencia útil. Dios ordena a Josué y por lo tanto nos ordena a nosotros que seamos fuertes y valientes y que no vivamos con temor o miedo a ellos, sea lo que sea los problemas. Él no te va a dejar o abandonar cuando más lo necesites. Eso es imposible porque Él promete ir contigo. Al igual, existen varios versículos bíblicos donde nosotros podemos sentirnos respaldados. En Mateo 6:26 dice la palabra, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces, se trata de confiar en que Dios nos va a proveer, así como provee a los pájaros, en realidad mejor que a los pájaros, ya que Él ha dicho que somos mucho más valorosos de lo que son ellos. Tenemos más valor. Tenemos que demostrar que confiamos en que Dios nos proveerá. Y no te preocupes por tu vida, por lo que tengas que comer o beber, ni por lo que te tengas que poner. Dios sabe perfectamente a qué te trajo a este mundo y tú tienes la responsabilidad de descubrirlo. Dios sabe que necesitas. No, no es necesario que pidas más de lo que Él pueda darte. Aprende a disfrutar lo que Él te da. Haber tenido vida es suficiente para estar agradecidos. Y en 1 de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nuestra fe dice, confía en Dios, pero nuestras circunstancias dicen, arregle esto, haga tal cosa. Eso nos hace entrar en estados de estrés, en estados de ansiedad innecesarios. Y no tiene que ser así. Debemos echar cada carga, no la mayoría o alguna de ellas, sino cada carga, cada situación que tenemos sobre los anchos hombros de Jesucristo. Nuestras cargas son como una mosca que se posa en un avión de gran tamaño. Él puede manejar el estrés, nosotros no. Entonces, entreguémonos a Él y reconozcamos esa palabra de Juan 14:27 que dice, la paz os dejo, mi paz os doy.
Yo os la doy como el mundo la da. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, hoy les digo, en la Biblia Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Pero así no es. Ustedes tienen que permanecer, tienen que superar todo miedo, todo temor, porque Él siempre está contigo. Él permanece allí a tu lado y tú tienes que aprender a verlo. Podrás pasar y participar de la gran historia de la salvación. Puede ser cuando sientas un impulso de compartir tu testimonio con alguien. Es la oportunidad de ejercer tu talento o tu don para el servicio de Dios. Así que ahora quitemos el miedo de nosotros a partir de aceptar que Jesucristo resucitado auxilió con su fuerza a aquellos que han vacilado en su fe. La crisis y los problemas ponen a prueba la fe, pero son también oportunidades para reconocer la propia necesidad de la salvación y salir fortalecidos. El actuar con falta de visión y sentir inseguridad y miedo es una experiencia propia del itinerario de la fe. La viven las personas individualistas y la iglesia. Por eso nos advierten que la compañía del Señor permite restablecer la paz personal e institucional, con el predominio de una recta razón que discierne y de la confianza que brota solo de la fe. Oramos. Gracias, amado Padre, por tu amor, por escogernos, por darnos vida, por poner en nosotros un plan mejor. Danos esa inteligencia para reconocer que tu amor echa de nosotros todo temor, que sin tu presencia no podemos dar un paso al costado, que tu amor perfecto nos quita toda imperfección cuando aceptamos vivir bajo tu voluntad. Gracias porque a partir de hoy se va todo temor, todo miedo. Reconozco que en ti están las respuestas y soluciones a mis problemas. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie, como lo dice la canción del Lo harás otra vez. Eres mi hoy y para siempre, amado Abba. Tu amor nunca cambia y siempre de manera paciente permaneces a mi lado para que yo te vea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No olviden compartir esta palabra y darle un like en mi canal. Bendiciones.